fíjense que esta ocasión, un poco siguiendo la dinámica que teníamos en la sesión pasada respecto de la responsabilidad médica, lo recuerdan, y tal como lo prometimos, seguiríamos ahondando en la responsabilidad, pero ahora en la responsabilidad de aquellos individuos que en el ejercicio de su trabajo tienen que ver algo con nuestra vida diaria. Me refiero a los funcionarios y a los servidores públicos. Desafortunadamente en nuestra sociedad existe muy generalizada la idea de que los funcionarios, los servidores públicos, son personas que tienen un muy bajo nivel de desempeño en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? A que no realizan su trabajo como deberían realizarlo. Esta es una, repito, opinión generalizada, seguramente habrá excepciones, pero en términos generales eso es lo que siente la sociedad. Pues bien, la charla de hoy tratará de sostener que el Estado mexicano cuenta con herramientas jurídicas disponibles para los ciudadanos para desmentir esta primera teoría. Es decir, los funcionarios y los servidores públicos no necesariamente están libres campeando en nuestro sistema haciendo lo que les place. Parece ser que sí hay sistemas jurídicos, repito, que acotan su conducta, su desempeño, y tenemos a una invitada de gala. Y cuando digo de gala, no estoy exagerando. Es una querida amiga también, profesora de nuestra Facultad de Derecho. Ella además ahorita nos va a platicar el cargo tan importante que tiene en el sistema de impartición de justicia en materia administrativa. Tenemos también la presencia de Marco Antonio Madrigal, como ya es costumbre, también él aterrizando a la parte práctica de estos problemas que aquí exponemos, que en un segundo momento también intervendrá. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la cordial y muy afectuosa bienvenida y agradecimiento nuevamente a Lisbeth Muñoz. Querida profesora, ¿cómo estás en esta pandemia? Salúdanos a todos, por favor. Hola amigo, ¿qué tal? Pues aquí en casita, cuidándonos en esta situación de emergencia que nos tiene tan preocupados y que ha trastocado todos nuestros esquemas tradicionales, ¿no? De la vida cotidiana, entre ellos, bueno, también el derecho, ¿no? Entonces aquí estamos, pero bueno, seguimos tratando de avanzar desde casa y bueno, también ejerciendo nuestra función. Bueno, en mi caso soy magistrada especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y bueno, precisamente mi función es impartir justicia en materia de esta especialización que es muy reciente en la Ciudad de México, tenemos apenas un año, aunque en el tribunal ya conocíamos de los esquemas de responsabilidades de los servidores públicos. Es una materia que es competencia de los tribunales de origen. De hecho, desde que surgen en Francia ya se conocía este tipo de esquemas de responsabilidades. Si en la Ciudad de México tenemos apenas un año, pero en el tribunal, bueno, yo llevo ahí 16 años conociendo de estos esquemas, que si bien ahora tienen una nueva regulación, no nos son o no nos han sido indiferentes para los juzgadores en la materia administrativa, ¿no? Eso es a lo que me dedico. Lo único que querría hacer un poquito antes, posiblemente a manera de preámbulo, es recordarle a las personas que esto de lo que nos hablará la maestra Muñoz tiene que ver con un fenómeno detestable para todos. ¿Cuál es, señoras y señores? La corrupción. Es un concepto muy genérico, muy amplio, que inclusive lo podemos observar en varias leyes, en las leyes penales, en las leyes administrativas, bueno, prácticamente en todos los ámbitos de participación de los funcionarios. Pero la maestra, perdón, la magistrada, nos va a hablar de una parte específica que es la materia administrativa. Bueno, Eh, sabemos que el gobierno se encarga de una serie de funciones que son esenciales para todos los ciudadanos. Todos nos vemos inmersos día a día, de manera cotidiana, en actos que denominamos de autoridad, actos de gobierno, ¿sí? Y que van desde prestar los servicios públicos, realizar obra pública, determinar impuestos, una multa de tránsito, un semáforo en rojo, es un acto de autoridad que nos está mandando a hacer o no hacer una conducta, ¿no? Sabemos que los ciudadanos tenemos la potestad de hacer todo menos aquello que está prohibido. Por otro lado, tenemos a los servidores públicos.
¿Quiénes van a ser los servidores públicos o qué entendemos por servidores públicos? Aquellos que realizan todas esas actividades de gobierno para los ciudadanos. El artículo 108 de la Constitución establece que para efecto de responsabilidades serán servidores públicos todos los que trabajen en los tres poderes, órganos constitucionalmente autónomos, poder legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionalmente autónomos de cualquier ámbito de gobierno, federal, estatal o municipal. Entonces, todo aquel que trabaja para el gobierno realizando una de estas actividades, cualquiera de estas actividades, va a ser un servidor público. Y estos servidores públicos tienen una labor importantísima, una labor que además ejercen con funciones especiales. Esas funciones o facultades especiales les llevan a ejercer lo que conocemos como función pública, que a veces tienen esta potestad incluso de imponerse mediante el uso de la fuerza. Ahorita ha estado muy de moda este tema, ¿no? Con algunos abusos que se ha visto de agentes o de oficiales de seguridad pública que han incurrido en actos de exceso en el ejercicio de su función. Entonces, bueno, la labor de estos servidores es muy importante. Sin embargo, no están exentos, como cualquier ser humano, no están exentos de alguna actividad irregular, de alguna actividad en donde violenten una ley o algún derecho. Para estos casos, nuestra legislación contempla todo un sistema de responsabilidades, en donde se encuentra contenido principalmente o de origen en la Constitución, en el título cuarto de la Constitución, el artículo 108, el artículo 114, se establece todo el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Se contemplan 4 tipos de responsabilidad. La responsabilidad política, para quienes tienen cargos derivados de elección popular o fuero, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, que va de la mano con la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, para efectos de lo que yo hago en el tribunal, nosotros conocemos básicamente de la responsabilidad administrativa y la patrimonial del Estado. ¿Qué se considera responsabilidad administrativa? Bueno, cuando algún servidor público violenta alguna obligación que tiene contenida en la ley, o ahora en el nuevo esquema también que encontramos que los servidores públicos pueden incurrir en faltas graves y faltas no graves. Por ejemplo, una falta no grave es presentar la declaración patrimonial a la que estamos obligados todos los servidores públicos fuera del plazo establecido en la ley. Sí la presenta, pero fuera del plazo. Bueno, será una falta no grave. ¿Qué sí será, por ejemplo, una falta grave? Incurrir en algún tipo administrativo de los contenidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se refiere, por ejemplo, a peculado, a cohecho, a todos estos esquemas en donde hay una utilización indebida de recursos públicos, hay un desvío de fondos, hay un beneficio indebido. Cuando hablamos de corrupción y cuando hablamos de responsabilidades es porque generalmente hay una conducta irregular, algo que no debió ser y que generalmente o en la mayoría de los casos repercute en un beneficio indebido para el servidor público, para algunos de sus familiares o amigos. Entonces, siempre que obtenga algo que no debió con motivo de su encargo público, entonces estamos en un caso de corrupción o de una actividad irregular. Eso es, en términos generales, el esquema de responsabilidades administrativas. Y tenemos también la responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado ha costado mucho trabajo instituirlo en los países. Es una responsabilidad muy importante y muy especial, en donde el Estado acepta someterse a un procedimiento. Entonces, no es fácil que los estados quieran ser sometidos a juicio, ¿no? Son quienes detentan, quienes ostentan el poder, los gobernantes. Entonces, no siempre fue fácil en otro momento. Ahora tenemos ya esquemas de respeto a los derechos humanos, de respeto a la ley, todo este tema de la legalidad, la justicia, que nuestra Constitución, aparte, desde 2011, tiene todo un esquema de protección aún más grande
en el artículo primero constitucional, que en este año fue reformado y en donde reconoce y garantiza aún más la protección de los derechos humanos. Entonces, las autoridades están más sometidas a este control. Entonces, les decía, la responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste va a ser responsable por la actuación irregular de sus servidores públicos. ¿Por qué? Pues porque quien de facto realiza la actividad estatal son los servidores públicos. Entonces, cuando estos incurren en responsabilidad, no solamente pueden ser sometidos ellos a un procedimiento en donde se les puede sancionar económicamente, con destitución del cargo, con inhabilitación o en materia penal hasta con privación de la libertad, sino que aparte de todo eso, el Estado debe responderle al ciudadano por el daño que sus agentes han causado. ¿Cómo va a responder? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Dependiendo del daño, si es patrimonial, si es daño moral. En la mayoría de los casos, pues será el pago de una indemnización o la reparación de la imagen, etcétera, con la publicación de la sentencia. Entonces, esta responsabilidad patrimonial es también muy importante, se encuentra en el artículo 109 constitucional, en su último párrafo, y tenemos la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado desde el año 2005, en donde es muy importante mencionar un esquema en donde se le ha denominado responsabilidad objetiva y directa. Es decir, el servidor público causa un daño a un particular, el particular puede acudir y solicitar el pago, la reparación de ese daño por la vía administrativa. Antes de este tipo de responsabilidad, y en los libros lo podemos encontrar como responsabilidad civil. ¿Por qué se le llamaba responsabilidad civil? Porque se encontraba en los códigos civiles. Sin embargo, desde 2005 surge esta ley de responsabilidad patrimonial del Estado por una reforma constitucional que ya se había realizado, que entró en vigor en 2014, y se transforma de una responsabilidad civil a una responsabilidad administrativa, porque tiene que ver con el Estado y su actuación. Entonces, cuando hablamos de la actuación del gobierno, estamos en el ámbito de la materia administrativa, porque rigen otras reglas. Entonces, se pasa a esta materia y se cambia la responsabilidad para ser objetiva y directa. ¿Qué significa esto de manera muy sencilla? Que cuando un servidor público causa un daño a un particular, este reclama, tendrá que acreditar, por supuesto, el daño, el nexo entre la actividad del Estado y ese daño, para que el Estado venga y pague. ¿Cuál fue la gran transformación de este tipo de responsabilidad a partir de 2005? 2005, que es cuando surgió la ley, perdón, creo que dije 2015, es 2005. Sí. La gran transformación es que antes, primero se tenía que enjuiciar al servidor público, determinar que este era administrativamente responsable de una conducta irregular. Después se le hacía o se le obligaba al servidor público a reparar el daño, y en caso de que el servidor público no tuviera bienes, entonces entraba el Estado de manera subsidiaria a hacer el pago de esa reparación, aunque después el Estado se fuera contra el servidor público para recuperar ese monto que se había pagado. Pero ahora en el nuevo esquema ya no necesitamos todo ese camino largo y tedioso de ir primero contra el servidor público, sino que el Estado reconoce, en el caso de que ya se haya acreditado, que hubo una actividad irregular. ¿Y qué es una actividad irregular? Algo que no debió pasar o que debió pasar de una manera distinta de acuerdo a lo que establece la ley. Y en esos casos, él va a cubrir el Estado de manera directa y solidaria, se dice, el monto del daño que se haya generado al servidor público. Entonces ya entra el Estado directo y paga. Y ya el Estado después verá cómo se va contra el servidor público por la vía de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y enjuicia al servidor, le impone las sanciones correspondientes, y por la vía del procedimiento resarcitorio, bueno, se va a ir o va lo que se llama repetir contra el servidor público para que éste pague el daño.
Entonces, estos dos esquemas de las responsabilidades contra los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, finalmente llegan al tribunal para que nosotros conozcamos de las resoluciones que se emitan tratándose de faltas no graves de los servidores públicos. El tribunal revisará la legalidad o no de la actuación de los órganos internos de control, de las contralorías, al sancionar a los servidores, o en su caso, de las resoluciones que nieguen las indemnizaciones a los particulares por responsabilidad patrimonial, las que lo concedan pero no satisfagan en monto al particular, o las que establezcan sanciones económicas en contra de los servidores públicos. Y bueno, ahora también tenemos una nueva competencia en los tribunales de justicia administrativos, esto sí a partir de 2015, que es sancionar a los servidores públicos que incurran en faltas graves. Ahora ya tenemos este esquema, le estamos dando mayor importancia al combate a la corrupción. No queremos un mal ejercicio del servicio público, no queremos un daño a las finanzas públicas que finalmente se traduce y repercute en daños a la ciudadanía, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque esos recursos no llegan a donde deberían. No llegan a los servicios públicos, no llegan a las obras, no llegan a los programas sociales. Entonces estamos haciendo un combate más intenso a la corrupción. Y estamos ahora los tribunales resolviendo los procedimientos de faltas graves para sancionar de una manera más objetiva a quien de verdad haya incurrido en este tipo de conductas de las que hay un catálogo en la Ley de Responsabilidades. Oye, estimada Lisbeth, esto es una gran noticia si lo vemos desde el punto de vista de aplicación efectiva de la justicia administrativa en este caso. Quiero decir, tal como nos comentas, anteriormente el gobernado, el ciudadano, tenía que irse a pelear con el funcionario que le había dañado eventualmente y quién sabe si lo podría vencer en un momento, pero ahora nos vamos directamente contra el Estado. Una pregunta muy, muy íntima y muy discreta. En tu concepto, ¿es posible, es alcanzable que los ciudadanos realmente cuenten con una primera impartición de justicia en la instancia administrativa? Es decir, si me daña el seguro social en mi salud y yo voy a reclamarle una reparación patrimonial, ¿realmente el seguro social va a tener la decencia y la calidad moral de reconocer que me ha dañado? Porque esto que me acabas de decir me alarma un poco. Es decir, cuando no fue favorable la resolución, tú revisas. ¿Qué tan frecuente es esto de que la autoridad verdaderamente asuma la parte de responsabilidad que le toca o todo te lo lanzan a ti? Platícanos. No, fíjate que tenemos que reconocer que ahora ha habido un gran avance en esta materia y la autoridad sí reconoce en los procedimientos respectivos su responsabilidad en muchos casos. Por supuesto que siempre habrá algunos asuntos en los que no haya quedado tal vez debidamente acreditado a juicio de la autoridad ese nexo causal entre la actividad del Estado y el daño causado al particular, ¿no? También tenemos que analizar una serie de situaciones importantes, como es que el particular no haya participado de alguna manera para generar o ocasionar ese daño, ¿no? Ya. Pero sí, las autoridades sí lo reconocen. En mi experiencia yo he visto muchas resoluciones en donde sí se reconoce, pero en muchos casos no satisface el monto a los particulares, ¿no? Por supuesto que hay situaciones en donde no las reconoce. Yo creo que podríamos ver de todo, pero sí te podría decir que hay un gran avance, sobre todo en la Ciudad de México. Sí hemos visto a la autoridad asumir su responsabilidad, el lado que le toca. De hecho, una materia que siempre es muy llamativa para las personas es, por ejemplo, cuando caes en un bache, ¿no? Vas manejando, caes en un bache y se daña tu vehículo. Bueno, la ciudad te va a responder. Hay inclusive teléfonos en donde puedes llamar, denunciar como si llamaras a una aseguradora. Así vas a llamar a ese teléfono del gobierno, acuden a ver el lugar, acuden a ver tu vehículo, acuden a ver la coladera sin tapa o el bache y obviamente tiene que haber un peritaje, ¿no? Tiene que haber una acreditación del daño a través de ese peritaje para que quede también comprobado para el Estado esta situación y poder hacer el pago e indemnizar.
sí había de origen, te decía, como que no muchas ganas de cubrir este tipo Sí, de claro. indemnizaciones. ¿Por qué? Porque también esto es un menoscabo a la hacienda pública, al dinero público, ¿no? Los entes tienen que cubrir este tipo de indemnizaciones con su propio patrimonio, que para ahí deben tener también una previsión económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se cubren indemnizaciones? Que hay un menoscabo al patrimonio de los entes públicos. Sin embargo, pues eso debe quedar de lado cuando está en juego reparar el daño que le has causado a un particular, porque la obligación del Estado es mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Claro. Apoyarlos, ayudarles a que sus condiciones de vida sean mejores, no causar un daño. Entonces, también es muy interesante dejar claro que ese tipo de daño tiene que ser derivado de una conducta irregular y es el artículo 109 que contempla este tipo de responsabilidad habla de que derive de la actuación irregular, una actuación administrativa irregular. Entonces, ahí tenemos que analizar también si la conducta fue irregular y si el daño que se le provocó al particular no tenía obligación de soportarlo. Esto es, que la ley le diera permiso al servidor público de realizar determinada conducta que a veces daña al particular, pero que la ley le permite. Un ejemplo, una visita de verificación. El servidor público tiene toda la potestad para realizar una visita de verificación, ¿no? Él puede acudir, realizarla, y si el servidor público advierte que no se cumple con una legislación y que eso puede repercutir en un daño a la salud de la población, por ejemplo, en un restaurante, pues puede imponer una suspensión de actividades. Esa suspensión de actividades va a dañar al particular que es el titular de ese establecimiento, el propietario. Va a haber un daño, pero ese daño no es producto de una actividad irregular de la administración pública. Ese es un daño que el particular tiene que soportar porque debe cumplir con la ley. Y si no lo cumple, pues el Estado también actúa en protección de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, bueno, te decía, sí hay una transformación, sí hay este reconocimiento, y también, bueno, sería importante comentar algunas excepciones que tiene el Estado para el cumplimiento de esta obligación y que se hace muy importante, por ejemplo, en este momento que estamos sufriendo de esta pandemia, ¿no? Que tenemos esta situación en donde hay una enfermedad, ¿no? Bueno, hay un virus que nos está enfermando y no hay una cura. ¿Qué es lo que se ha hablado? Hemos escuchado muchas noticias, que hay medicamentos que ayudan con algunos síntomas, pero no hay una cura. No hay un medicamento que digas, con este medicamento te lo tomas y se te quita, ¿no? Entonces estamos viendo una cantidad de enfermos tremenda, desafortunadamente muchas defunciones, y pues sabemos que la gente en ocasiones no tenemos claro esta situación de que aunque acudamos a un hospital, puede ser que nos den el tratamiento que ellos consideren mejor, pero que no necesariamente va a mejorar nuestra salud, por lo mismo de que no hay una cura. Entonces, en estos casos yo he escuchado mucho de querer demandar al Estado, exigir reparaciones e indemnizaciones. Ahí tendríamos que estar a algo que establece la propia ley de responsabilidad patrimonial del Estado, por ejemplo, que son excepciones para indemnizar. Y bueno, hay algunas situaciones que son el caso fortuito, fuerza mayor, en donde eventos de la naturaleza o de otro tipo no permiten que la administración ejerza sus funciones de manera normal o cotidiana, o hay daños que no son producto de una actividad irregular. Pero también se establecen como excepciones aquellos casos que deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia existentes en el momento en que acontecen estos sucesos. Es decir, otra vez retomando este tema, aun cuando podamos tener un tratamiento, no necesariamente va a ser efectivo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poder observar una serie
de reclamaciones, de tal vez lo que algunos ciudadanos consideren una actuación irregular porque no hubo una mejoría en la salud, cuando el estado de la ciencia probablemente no permita otra situación, ¿no? Bueno, esos serían algunos supuestos de excepción. Claro, siempre va a ser todo esto analizado a la luz de las pruebas que se exhiban, ¿no? Siempre, pero sí, sí tenemos un reconocimiento de las autoridades de muchos daños que se generan, ¿eh? Sí, sí existe por parte de la autoridad. Muy bien, estimada Lisbeth. Fíjense bien, tres cosas que resaltan aquí en esta aproximación que nos hace la magistrada. La primera es que los funcionarios públicos a hoy en día ya pueden, o más bien ya deben, sentirse o asumirse mucho más responsables porque propiamente vinculan al propio Estado mexicano, a la estructura gubernamental completa en su actuar. Es decir, si se salen de la norma, cuando uno dice que un funcionario actúa de manera irregular, tenemos que entender que es desapegado a la regla. Pues entonces, cuando actúan de manera desapegada a la ley, a las reglas que rigen su función, entonces propiamente están vinculando a la estructura estadual para pagar esos daños, por principio de cuenta. Por otra parte, nos comenta la magistrada que no solamente cuando le hacen daño a un particular, a un gobernado, quiero decir, y entonces hay que pagarlo, no. También por su indebido actuar, es decir, también tenemos derecho a una buena función pública, no solamente que nos cause un daño en nuestro patrimonio, también que no lleven a cabo sus funciones conforme seguramente a la ética, ¿no? Y a los principios que rigen la función pública. Por ejemplo, estimada Lisbeth, platícanos un caso muy concreto que te parezca muy significativo y muy ilustrativo para las personas que nos ven, respecto de algo que haya realizado algún funcionario público que se pueda, que sea de conocimiento de ustedes, de la justicia administrativa, eh, y que se juzgue o se sepa como corrupción, pero no aquellas corrupciones muy altas donde se roban algunas personas indebidamente millones de pesos, no. Corrupción a baja escala, algo que podamos entender muy cercano. ¿Cuándo es, danos uno o dos ejemplos, que un funcionario se salió del carril y entonces actúa indebidamente y enfrenta una responsabilidad por corrupción? Esta otra rama, además de la patrimonial del Estado. Y bueno, por ejemplo, es muy conocido, ¿no? Que existen muchos servidores públicos que cuando nos tienen que brindar un servicio, sobre todo en alguna dependencia, en donde tenemos que realizar algún trámite, en muchas ocasiones nos pidan, ¿no? Bueno, o le soliciten a algún particular para agilizar el trámite, el pago de alguna cantidad de dinero, ¿no? Esta es una actuación irregular, eso es corrupción. El servidor público tiene que realizar su actividad de manera expedita, de manera eficiente, con honradez, para la buena marcha del servicio y para la buena marcha de la administración pública. Entonces, cuando él dice que para agilizar un trámite tú le tienes que dar una cantidad de dinero, es una actividad irregular, ¿no? Esa es muy conocida, ¿no? Muy divulgada, que pues desafortunadamente existen ese tipo de servidores públicos, ¿no? No son todos, pero sí existen. Esa podría ser un caso muy sencillo. Otro que también es muy conocido o que es muy sonado es que en muchas ocasiones algún oficial de tránsito, ¿no? Te detiene, te dice que incurriste en alguna conducta irregular, que violaste alguna disposición del reglamento de tránsito, y para no imponerte la multa, bueno, igual pueden llegar a solicitar alguna compensación económica, ¿no? Que te digan, oiga, la multa le va a salir en 3,000 pesos Claro, o claro. casi 5,000 por invadir el carril del Metrobús y no hay reducción por pago anticipado, nada. Entonces, mire, pues con 2,000 lo arreglamos, ¿no? Digo, ha llegado a suceder, que fíjate que aquí también es muy interesante este tema, hablando de las responsabilidades de los servidores públicos, eh, todos los oficiales de tránsito y la policía en general, ellos no prestan servicio público, se dice que ejercen la función pública directamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ellos tienen esta potestad estatal que se ha denominado imperio estatal o poderes de policía, que es el poder
hacer cumplir la ley aún mediante el uso de la fuerza. Entonces, su actividad es muy importante, pero tienen unas responsabilidades tremendas. Es por eso que nos impone mucho cuando un oficial de la policía nos detiene, ¿no? Nos impone porque sabemos que cuenta con esta facultad, ¿no? Que nos puede obligar aún mediante el uso de la fuerza. Entonces, esos son casos que hemos escuchado, pero ¿por qué lo traigo a colación o por qué lo menciono? Porque aparte de las responsabilidades que se encuentran contenidas en la Constitución, en el artículo 109, y todo esto que ya hemos platicado, hay un régimen especial para la policía. La Constitución, la Constitución establece en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, un régimen especial para la policía, Ministerio Público, Ejército, etcétera, en donde ellos tienen su propia legislación, en donde se establecen sus principios de actuación y las sanciones. Entonces, los oficiales de tránsito y la policía en general no van a ser juzgados de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas ni ninguna de estas legislaciones, sino con sus propias leyes. Y tienen su Consejo de Honor y Justicia de la policía, en donde se llevan estos procedimientos. Entonces, cuando encontramos una actuación irregular, nosotros vamos a denunciar ante el Consejo de Honor y Justicia y va a ser el encargado de resolver. Y además déjame decirte que tienen un régimen muy, muy complejo, porque la propia Constitución establece, en el caso de que en un procedimiento se les encuentre responsable de alguna actuación irregular y se les sancione con una destitución, en ningún caso, en el caso de que impugnen esa resolución, aun cuando obtuvieran una sentencia favorable que nulifique esa resolución sancionadora, en ningún caso se les va a reincorporar al servicio público, a esa función pública. No gozan de esa garantía que podría ser un poco de estabilidad. Tienen un régimen administrativo, no tienen un régimen laboral. Entonces, las sanciones a las que se hacen acreedores en caso de incurrir en una actuación irregular como esta que les comentaba y que se acredite es la destitución y no podrán volver a ser reincorporados. Es también ahí una excepción para esta teoría de las nulidades, en donde cuando un acto se declara ilegal, se retrotraen sus efectos. Aquí no acontece así. Aquí el acto de destitución surte efectos, ¿no? La resolución sancionadora. Es ahí, bueno, ya me salió un poquito del tema, pero es que es muy No, no, interesante no. este régimen de responsabilidades de estos servidores públicos que, con los que tenemos también mayor cotidianeidad, ¿no? O sea, la ciudadanía en general tiene mucho contacto con ellos, se habla mucho de su actuación, bueno, para profesionalizarlos y para tratar de que cumplan con su función y de tener más responsabilidades que tienen este régimen especial. Entonces, bueno. No, 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 Lisbeth, claro que no te saliste de contexto, al contrario, me parece demasiado ilustrativo lo que nos estás comentando, porque estamos ante la evidencia, ¿no? Como lo estábamos sosteniendo al inicio de nuestra charla, de que sí existen las estructuras a disposición de la ciudadanía para que nos quejemos, ¿no? De la mala función pública, en este caso muy específico, y además, créeme que la mayor parte de quejas ciudadanas desafortunadamente provienen a veces de estos órganos de seguridad pública. Entonces, aquí se abriría una pequeña paginita y hago un llamado de atención a todas las personas para que lo tengan presente. Los policías, decía la magistrada, los militares, los marinos y algunos otros personajes que están allí insertos en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de nuestra Constitución, tienen un régimen específico para regular su conducta. Es muy importante no solamente que los ciudadanos lo tengamos en cuenta, sino que también estos funcionarios, estos servidores públicos, lo tengan en cuenta, porque están en el filo de la navaja, puesto que si se les inicia algún procedimiento, aunque posteriormente resulte que no eran responsables, ya no podrán ser reincorporados. Esto me da pie, Lisbeth, Marco, para imaginar un sistema de atribución de responsabilidades a todo servidor público. Sería maravilloso que los servidores públicos
¿no? Cuando incurrieran en responsabilidades, quedarán vetados para siempre de la función pública. Sería muy interesante. Por ahí me parece que en algunas leyes se contemplan algunas medidas similares, pero no del calado, no del grado, como nos lo está comentando Lisbeth. Bueno, fíjense bien, lo que hemos estado comentando hasta acá tiene que ver con el desempeño de los órganos del Estado, es decir, de todas las autoridades que tienen alguna injerencia en nuestras vidas, al prestarnos algún servicio, al facilitar nuestra vida diaria, ¿no? El señor que barre las calles, quien nos la pavimenta, el alumbrado público, quien nos da seguridad pública, los policías. ¿Y qué hay ahora, estimada? ¿Entran o no aquel coto de poder muy específico, muy especial en nuestro sistema jurídico mexicano y muy sensible además? La función judicial, jurisdiccional. Los jueces también son servidores públicos, quiero pensarlo o no. También nos proveen de un servicio que es el de impartición de justicia. ¿Ellos qué? ¿Se equivocan? ¿No se equivocan? ¿Pueden tender a actuar mal, apartarse de las reglas? ¿Hay un esquema para también atribuirles responsabilidad o solamente los señores ministerios públicos y policías y servidores muy cercanos a nosotros? Repito, o también los de otro nivel, caso específico, la función jurisdiccional. Coméntanos. Y como te platico hace rato, la Constitución establece que las autoridades y servidores públicos de todos los poderes, incluyendo el judicial, van a ser o pueden ser sujetos de responsabilidad. Los juzgadores no estamos exentos del régimen de responsabilidades, tenemos también un esquema particular, ¿no? Claro, aquí es un régimen diferente en donde, por ejemplo, tratándose de Tribunal Superior de Justicia, van a tener Consejo de la Judicatura, Poder Judicial en general, ¿no? Tienen un régimen especial en donde ahí se va a llevar a cabo todo ese procedimiento para sancionarlos. Y bueno, encontramos también en las propias leyes muchos supuestos en donde los juzgadores pueden incurrir en responsabilidades, por ejemplo, por no dar un trámite correcto a los expedientes, un trámite con dilaciones innecesarias o que no dictas una sentencia en tiempo, puede ser sujeto de responsabilidad, ¿no? Hay algunos excluyentes que es tratándose de criterios, ¿no? Cuando un juzgador emite una resolución y tú no estás de acuerdo, bueno, muchas veces se ha tratado de sancionarlos por la vía administrativa, por la vía de responsabilidades y se hacen las denuncias respectivas, pero ya se ha establecido en jurisprudencia que los criterios jurisdiccionales no dan lugar a responsabilidades administrativas, ¿no? O sea, se pueden quejar los particulares por no estar de acuerdo, pero la ley tiene canales para que si tú no estás conforme, interpongas algún recurso o te vayas al juicio de amparo y hay una revisión del criterio. Pero sí hay situaciones en donde los juzgadores, por supuesto, se pueden apartar de la legalidad en su actuación y también van a ser sancionados. Y bueno, las sanciones también pueden ser amonestaciones, suspensiones, destituciones, por supuesto. Ha habido muchos juzgadores que sí han sido separados del cargo, o recientemente también escuchamos de varios que cuando llegó el periodo de su ratificación, eso también es muy importante, ¿no? A muchos juzgadores se nos nombra por determinado tiempo con opción a ser ratificados. Para ser ratificados o no, también es otro esquema de protección para el ciudadano. Se analiza la actuación del servidor público por el tiempo que ejerció el encargo y si los legisladores, porque esto le corresponde, es una actuación por ahí conjunta en donde quien va a revisar es el Poder Legislativo, si ellos consideran que la actuación del servidor público como juzgador no fue correcta, no lo ratifican. Entonces, más allá del régimen administrativo de sanciones que también existe para los juzgadores, por supuesto, también tenemos esta otra forma de control, el no ratificarlos para no mantener en el cargo a alguien que no está haciendo de manera correcta su función. Y tenemos muchos ejemplos, en la actual legislatura, por ejemplo, en la Ciudad de México, no se ratificó a varios juzgadores, ¿no? Y bueno, en el Consejo de la Judicatura se ven muchos asuntos de quejas para todos los servidores públicos, no solamente para los juzgadores, sino para todas aquellas personas que también son servidores públicos y coadyuvan con la función del juzgador. Los secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, oficiales jurisdiccionales,
todo el personal está sujeto a responsabilidades. Entonces, si tenemos una actuación irregular, por supuesto que van a ser sometidos a un procedimiento y pueden ser sancionados. Y bueno, te decía, no como en el caso de los policías, que es una destitución y ya no hay posibilidad de reincorporarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final también los juzgadores y todos los servidores públicos tienen la posibilidad de recurrir las resoluciones sancionadoras y en caso de obtener una resolución favorable, pues tendrán que ser reincorporados al servicio, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto que pueden ser sancionados y claro que han sido sancionados. No hay excepciones en ese ámbito. Perfecto, pues entonces, señoras y señores, amigas y amigos, ya tenemos un panorama más o menos general y sobre todo tengamos presente que sí existen las herramientas jurídicas, repito, para quejarnos ante las instancias correspondientes del mal actuar, del indebido actuar de los servidores públicos. Vayámonos borrando poco a poco la idea de que son personas intocables a las que no se les puede, pero ni siquiera cuestionar su actuar. Desde luego que no, aquí tenemos de manera viva, ¿no? A través de la magistrada y de propia voz, diciéndonos que sí, por supuesto, que hay juicios completitos en toda su forma en contra de esos servidores públicos y que le acarrean no solo responsabilidad a ellos, sino también al Estado en los momentos aquellos en que dañan el patrimonio de las personas de manera injustificada. Y además nos ha aclarado que la autoridad jurisdiccional también pasa por este tamiz, por este filtro de valoración de su actuación. Fíjense ustedes que como ya es costumbre, el maestro Marco Antonio Madrigal nos va a hacer un comentario ahora aterrizado al ejercicio profesional, como todos ya lo sabemos, porque nos ha participado en todas prácticamente nuestras sesiones. Él es un abogado postulante de muy alta importancia en nuestra Ciudad de México y en algunas entidades de nuestro país. Se dedica de lleno no solo a la academia en nuestra facultad, sino además tiene su despacho y se dedica a litigar y tiene vasta experiencia en estos temas. Y ahora nos va a comentar acerca de un asunto específico, pues para que lo podamos aquí analizar con la magistrada y su servidor, respecto de un tema. Hubo un juzgado de distrito, es decir, un juez, para todas las personas que no son abogados, un juez que se dedica, entre otras cosas, a vigilar el cumplimiento de la Constitución, que realizó por allí algunas conductas indebidas y nos va a platicar ahora Marco Madrigal todo su periplo, ¿no? Que tuvo que recorrer en este caso. ¿Qué fue lo que pasó, Marco? Parece ser que la corrupción está también inmersa en las altas esferas, desde el policía de a pie que te pide una lana para dejarte ir, hasta muy arriba. Platícanos, por favor, tu experiencia para todo el público que nos escucha. Marco, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, saludos, Lisbeth, por estar presente aquí. Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio Sandoval. Fíjate que es muy interesante todo lo que me comenta. Yo estaba haciendo mis notas de lo que estaba exponiendo la maestra Lisbeth y, bueno, ya me quedé sin papel. Definitivamente me quedé sin papel, pero bueno, trataré de ir armando algunas cuestiones previas a este asunto que me tocó conocer, en el que el tema de la corrupción, sí, efectivamente es muy amplio el concepto, no podríamos estancarnos ni siquiera solamente en un concepto o siquiera acercarnos a una definición. Pero me parece que sí podríamos decir de manera muy general que la corrupción es un abuso de poder en beneficio propio o de terceros. Tan es así que las legislaciones prevén incluso investigaciones no solamente al servidor público, sino a todo su entorno, es decir, cónyuges, hijos, familiares cercanos, incluso trabajadores que colaboren con él. Entonces puede ser en beneficio propio de terceros. Siguiendo esa premisa de abuso de poder, tendríamos que entender entonces el tema del abuso de poder. Rescato algunas palabras de la maestra Lisbeth en las que dijo: el Estado no quiere muy bien someterse a ser enjuiciado, el Estado. Sin embargo, el Estado es un ente abstracto. Ese es algo que sí hay que aterrizar muy bien. No existe. Decía por ahí una canción: no tiene cuerpo ni tiene corazón. Entonces, en realidad, las personas somos quienes encarnamos ese Estado o quienes encarnan ese Estado. Entonces, cuando decimos el Estado no quiere muy bien someterse, tendríamos que sustituir algunas palabras para decir
las personas que encarnan en muy altas esferas de decisión al Estado no quieren someterse, evidentemente, a ser materia de un enjuiciamiento. Y hay varios ejemplos, decimos, la ley nos protege. Hablaba la maestra Libre del Estado francés. Bueno, pues recordaremos entonces que justamente la ley se creó para protección de los gobernados frente al Estado. Es decir, el Estado era así como si hubiera sido el mal, el demonio, y nos estuviera atacando a nosotros. Bueno, se creó como paraguas que nos defendiera de esa lluvia de lesiones o de agravios, justamente a la ley. ¿Cuál es el problema? Que cuando esa ley está justamente en manos de quienes encarnan al Estado, nos lo van modificando. Se dijo, el servidor público es todo aquel que pertenece al Estado y cumple con funciones y demás. Pues queda bastante claro. Sin embargo, ya comenzamos a dudar un poco de este tema de legislación cuando nos dicen, por ejemplo, y sin abundar en el tema, solamente tentaleándolo, los notarios públicos no son servidores públicos. Pues, caray, pues entonces cursé mal mi licenciatura. ¿Me explico? Como cuando también la Corte nos dijo, el cobro de impuestos sobre impuestos no es anatocismo. Dice, caray, pues me regreso a la primaria. Entonces, va viendo lo que decías en un principio, vamos separando la ciudadanía del Estado, de la cultura de la legalidad, porque la brecha que existe entre la norma y el ciudadano es muy amplia, y la vemos justamente en estos casos. ¿Cómo es posible que un criterio jurisprudencial de hace ya un tiempo nos diga que los notarios no son servidores públicos? Y en esa virtud, bueno, sus cobros elevadísimos no están sujetos a responsabilidades de este tipo. En fin, muchos esquemas. Luego, tenemos la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Nos impone montos, nos establece montos. Bueno, sí voy a reparar el daño, pero nomás aquí, hasta aquí. Y si el daño fue más grande, no, hasta aquí. Entonces, como que vamos dejando de confiar justamente en en ese andamiaje sistémico que tenemos para poder acercar a una responsabilidad del tipo que sea objetiva, directa, patrimonial, al Estado, a los servidores públicos que tienen esta función. No menos grave es lo que comenta acerca del artículo 123, apartado B, fracción 13ª, que tiene que ver con el procedimiento de los policías. Bueno, sí, efectivamente, me parece, incluso podría aventurarme a decir que ese procedimiento que establece el artículo 123 podría ser hasta un caso de excepción de la justicia, porque el tema de que aún y a pesar de que la legislación, el medio de impugnación que prevé la legislación diga que ese procedimiento está mal y que carece del debido proceso, no tienen posibilidad a ser reincorporados. Pues da pie justamente a que se cometan actos ya no de arbitrariedad, sino de barbarie, ¿no? Entonces habría que verlo. No obstante ello, no hay que dejar de ver que se puede presentar el amparo en contra del nacimiento del procedimiento. Es decir, como el procedimiento va a tener días de destitución, bueno, presento un amparo antes de que se inicie el procedimiento o con motivo del procedimiento para que tenga yo oportunidad de demostrar que todo ese procedimiento que me van a instaurar como elemento policíaco y que tiene vías de destituirme definitivamente y con eso desestabilizar mi trabajo y demás. Digo, hay un choque, una confronta muy importante entre el artículo 5º constitucional y el 123 con las fracciones que mencionamos, se pueda suspender el proceso y ya no se enjuicie a ese elemento policial. Hay varios elementos, como se dijo. El elemento de seguridad pública, me parece que están los ministerios públicos, me parece que hasta bomberos están dentro de esa integración del artículo 123 o de los alcances del artículo 123, apartado B, en esa fracción 13ª. Pero sería bueno que se tuviera un procedimiento de este tipo o de este gran calado acerca de todos los servidores públicos, ¿Qué es lo que sucede? Sí, evidentemente hay responsabilidades de varios índoles, tenemos el Consejo de la Judicatura, hay responsabilidad para jueces, pero yo creo que lo que la sociedad busca, lo que la gente de a pie busca es
verse beneficiada, el apapacho después del golpe o del atropello en la violación de sus derechos. Ese apapacho puede ser de muchas maneras, como se dijo. Puede ser una disculpa pública, que a veces muchos juzgadores se han negado incluso a dar, una amonestación pública, se puede dar un esquema patrimonial, se puede dar una reflexión sobre el caso que se haya tratado, en fin. Pero me parece que sí tendríamos que avanzar mucho en esos temas. Bien, se dice que los servidores públicos pueden ser sancionados en la vía administrativa. ¿Y cuál es la sanción más alta? ¿10, 20 años? Me parece que la primera sanción es por delitos, por afectaciones no graves. Creo que va de 1 a 10 años y la otra va de 10 a 20 años, me parece. De inhabilitación. Bueno, si estamos hablando del tema de un policía comparado su sueldo mensual, bueno, ya no su sueldo mensual, su sueldo anual, pues sí le estás perjudicando gravemente y tratará de cumplir con lo que dispone el artículo 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública, para que finalmente no se vea sujeto a un procedimiento en vías de destitución ante el Consejo de Honor y Justicia y vaya a quedar inhabilitado de su cargo para siempre, porque además no tiene oportunidad de entrar a otras corporaciones. También ese es un tema importante. No me acuerdo cómo se llama la clave a través de la cual ya no puede entrar en otra corporación, no solamente de la Ciudad de México, sino federal y de otras entidades. El tema es esos servidores públicos que llegan a llevarse grandes arcas de dinero. Oye, una inhabilitación de 10 años o 20 años me parece hasta un premio, porque ya se pueden ir a otro país, como se ha venido viendo, y al final no es alcanzable la mano, los procedimientos que tenemos no llegan a alcanzar hasta esa situación. Es decir, hay un tema de responsabilidad extraterritorial. ¿Cuál es el tema aquí con la extraterritorialidad en la que se llegara a llevar a cabo un acto de corrupción? Un acto de corrupción. Pues se convierte en una pelota que anda por ahí jugando y debe de caer en el que tenga las manos más largas, en el estado que tenga las manos más largas, porque ya no nos interesa como estados, es decir, el Estado mexicano frente a otros estados que estén dentro de la misma cooperación y colaboración, el que lleguen a ser sujetos de un procedimiento administrativo de destitución, incluso penal, sino el que lo lleve al proceso, el que lo enjuicie, el que lo sentencie, también va a tener oportunidad de llevar a cabo el decomiso de todos los bienes. Y es ahí donde está la pirinola de toma 1, toma 2 o toma todo. Entonces, cuando de repente vemos esos grandes cartelones y ya lo están enjuiciando en otro país, y lo están sometiendo a un proceso en otro país, y dices, qué bueno, ya cayó. Pues qué malo, porque el dinero que se llevó no va a caer en las arcas nacionales, va a caer en otras arcas en las que es otro tema el de si también hubo una afectación o no, pero hubo afectación en el Estado mexicano. Y con motivo de esa afectación en el Estado mexicano, imaginemos que esa mala, y vamos a darle las palabras correctas, si esa actuación irregular de ese servidor público, además de causar una afectación al erario nacional, al erario local, causó una afectación patrimonial a particulares o a un particular, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo sometemos? Todavía le estaríamos quitando más recursos a la arca nacional de los que ya se llevó. Entonces, es un tema bien importante. Yo creo que el andamiaje que tenemos respecto de las responsabilidades de todo orden, fiscales, penales, administrativas, está hecho, muy bien hecho me parece, pero hay que irle soldando porque anda muy flojo, hay que irle soldando algunos puntos. Y para eso, bueno, me atrevo a comentarles un tema importante en el que ustedes sabrán que el Estado mexicano tiene varias instancias, como bien lo decía la maestra Lisbeth, si por razón de un criterio de un juzgador no está uno de acuerdo, bueno, pues eso no significa que haya una responsabilidad del servidor, eso significa que está poniendo su criterio desarrollado en una decisión judicial, en un fallo judicial, y esa decisión judicial que apoya, que está apoyada en su criterio, pues en caso de no estar conforme, tendrá que ser materia de un recurso, lo que le llaman apelación, para no estar entrando en temas, un recurso.
y después de ahí tendremos un juicio de amparo en el que podrá modificarse hasta que llegue al estado de cosa juzgada. ¿Cuál viene siendo el caso? Que evidentemente por el criterio de una autoridad judicial, pues solamente nos quedan los recursos que la ley prevé y se harán valer y se acabará teniendo una decisión definitiva. Pero cuando esa decisión judicial sí está dentro de una actuación irregular por parte del servidor público, evidentemente es materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Y es ahí donde comienza todo el tema. Por eso comencé diciendo, no hay que perder de vista, es un tema vital, que el Estado no es el Estado no existe. Regreso creo que era una cumbia, decía, no tiene cuerpo ni tiene corazón. Mi amigo, yo creo que era una cumbia, suena a cumbia, amigo. Suena cumbia, ¿verdad? Sí. En algún momento la bailé. Entonces, resulta que son las personas, fíjate, muy, muy importante. Cuando comenzamos a elaborar este proyecto, tenemos que hubo un tribunal colegiado, te corrijo, amigo, no fue un juzgado de distrito, fue un tribunal colegiado, un asunto penal, llega hasta el tribunal colegiado. El tribunal colegiado se encarga únicamente de revisar, no es un tribunal de conocimiento, es un tribunal de revisión. Entonces revisa la constitucionalidad, la convencionalidad, la legalidad para poder determinar si esa resolución está apegada a esos marcos de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. No puede conocer del asunto, solamente entra es tema de revisión. Y cuando entra al conocimiento y asume jurisdicción, el tribunal colegiado lo puede hacer cuando se dé cuenta de que la actuación de los juzgadores jerárquicamente abajo de él tuvieron una actuación irregular. Y así lo dice la propia Corte en una tesis. Pues bien, fue el caso en el que el tribunal colegiado dice categóricamente que tanto el juez del conocimiento como la sala que conoció del recurso de apelación cambiaron completamente el procedimiento por el cual se le sometió a proceso a esa persona y además alteraron elementos de prueba. Eso ya no está dentro de un criterio, eso ya es una actuación irregular. Pero como estados, como personas de derecho, lo que corresponde es comenzar a tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, porque evidentemente hubo un desgaste económico muy fuerte en imagen y demás. Parecería como si existiera una mano invisible en el momento en el que se comienza a presentar el procedimiento, comienzan los taponeos. No es en esta casilla, váyase usted a la otra. La ley dice, si lo presenté en una casilla que no era, pues esa casilla tiene que remitir a la otra. Pero no lo remite, simplemente lo desecha. Fíjate, recurso sobre esa actuación. El tiempo que se lleva, ya venimos desgastados de un proceso de 3, 4 años. Ahora, recurso sobre el recurso, que finalmente también tiene una temporalidad para que evidentemente la sala administrativa nos dijera, tienes razón, regrésese y tiene que reenviar a la ventanilla que sí correspondía, aunque ambas ventanillas eran competentes, reenvíese. Se reenvía, llega y a bote pronto se desecha porque es notoriamente improcedente. Otra vez nos vamos al recurso, y eso que todavía no lo han admitido. Nos vamos otra vez al recurso. No, está mal el acuerdo, se tiene que admitir porque sí es de su competencia. Admite. Sin darle tanto trámite, se resuelve. No al lugar porque la función jurisdiccional, por ahí hay una tesis que se emitió, no recuerdo, me parece 2014, si mal no recuerdo, no quisiera aventurarme, que dice que la actividad jurisdiccional no formará parte de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero, es una tesis aislada. Entonces, y además de esa temporalidad, cuando todavía no teníamos las reformas que hoy en día tenemos, ¿no? En materia constitucional, bueno, se agarran de ahí y desechan. Otra vez recurso, otra vez regresar, otra vez repon procedimiento, y así nos la vamos llevando completamente todo este tema.
¿Cuál es la función, el tema final? Parecería que hay una mano invisible que no permite que estos procedimientos tengan la eficacia con la que fueron creados, que se cumpla con la buena voluntad y la fe del Estado mexicano de cumplir con los tratados internacionales a los que se ha sometido. Porque hay que ser muy claros, el tema anticorrupción no le es propio al Estado mexicano, es decir, para formar parte de organismos internacionales y que lo vean bonito y que le puedan prestar dinero y que pueda estar muy bien con los demás 4 estados que tiene a su alrededor, bueno, pues tiene que cumplir también con determinados parámetros de corrupción, de fiscalización, en materia de trabajo, en fin. Y se van cumpliendo estos tratados internacionales. En materia de salud también es un tema. Entonces, se cumple con ese convenio, se empiezan a hacer todo el andamiaje a través de las legislaciones que tenemos y de las que nos explicó detalladamente la magistrada, y cuando ya se trata de ponerlas en pie, me parece que empieza a encontrar esos desajustes. ¿Por qué yo encuentro esa mano invisible? Y como repito, pues el Estado no existe, pues entonces esa mano debe de tener carne y hueso. Evidentemente, pues tendrán que meter mano en mucho de esto, y se trata justamente de que la ciudadanía sepa que están estos mecanismos para hacerlos más transitables, todos estos procedimientos, hacerlos más transitables. Si mal no recuerdo, hay varios tipos de los temas anticorrupción. Me parece que son 7 las leyes, si mal no recuerdo, son 7 las leyes que versan sobre todo el sistema anticorrupción, pero en este caso la materia administrativa, fíjense muy bien, prevé incluso hasta la delación, ¿no? Es decir, la denuncia anónima en contra del servidor público, y la gente no lo sabe. Entonces, si no se quejan, si no se hace la denuncia anónima, pues poco transitable va a ser todo este andamaje sistémico que tenemos en materia de responsabilidades. La conclusión, Marco, podría ser tu conclusión, o si lo comprendí bien, es que finalmente, aunque tengamos ahí las herramientas, si la sociedad no las hace funcionar, de nada servirían entonces. ¿Quieres decir esto? Es correcto, hay que hacerlas funcionar, la tarea la tenemos todos, la tiene la gente que conoce de los eventos, le llaman hasta fuego amigo, bueno, hasta el compañero servidor público del servidor público que está viendo que hay una actuación irregular, puede realizar la denuncia anónima, es decir, los de a pie, los del Estado, los operadores jurídicos, todos tenemos esa labor de hacer que ese sistema verdaderamente funcione. Ahí están puestas ya las actividades, ya está la legislación, ya están los órganos, están trabajando. Hubo un desajuste porque tenían que trabajar desde antes, pero bueno, ya están trabajando. Hay que hacerlo funcionar, hay que hacerlo funcionar. Fíjate, estimado Marco, estimada Lisbeth, que al inicio de la intervención de la magistrada nos decía algo que desafortunadamente nos está pasando ya como una costumbre, y no debe ser así. Fíjate en lo que dijo cuando hablaba acerca del desvío de recursos públicos, ¿no? Estos recursos son de la sociedad. Ese dinero no es del gobierno, menos aún del funcionario, es de la sociedad. Pero la cosa no para allí, es decir, no para en el desvío de recursos. Propiamente el dinero que se destina para pagar los emolumentos de los funcionarios públicos y servidores públicos, pues es parte del patrimonio de la sociedad. Es dinero público. Perciben una contraprestación por darnos ellos o por favorecernos con sus funciones administrativas. Entonces se encuentran verdaderamente en una infranqueable obligación de proveernos adecuadamente, además de todos y cada uno de los servicios que le ha encomendado o que les ha encomendado a cada uno de ellos el Estado. Estimadas amigas y amigos, hay que tener, de verdad, hago la invitación muy cordial y además muy fuerte, muy robusta, a que tomemos conciencia de que nuestro país, si bien es cierto, las cosas no van como quisiéramos todos, seguramente, parte de ese cambio únicamente lo podremos gestar nosotros, todos y cada uno de nosotros, que tomemos las herramientas disponibles, jurídicas en este caso. Hay N cantidad de asesorías jurídicas gratuitas en las instituciones inclusive. Hay que acercarnos a la lectura, hay que acercarnos a este tipo de foros. Creo que lo podemos hacer. Voy a hacer un par de preguntas por aquí que tenemos. Una me parece muy interesante y está dirigida a la magistrada Lisbeth. ¿Qué hacer, magistrada,
cuando en estos casos de alta corrupción se ven inmiscuidos o inmiscuida, perdón, la proliferación de acusaciones mediáticas, es decir, en medios de comunicación. Esto implicaría seguramente una especie de crucifixión anticipada, ¿verdad? Al funcionario público, pero ya en el proceso, ya en tu escritorio como magistrada, ya cuando revisas todos los elementos que contiene el proceso, esto influye, no influye, te compromete a ti, es una fuerza exterior que te lleva, que va más allá de ti, o cómo debe actuar la función jurisdiccional en esos momentos, cuando sabemos que estamos en una sociedad de la información, se dice, y esa información eventualmente se vicia, se presiona, se ejercen grandes fuerzas allí. ¿Cómo hace la función jurisdiccional administrativa para capotear estos temporales, estimada Lisbeth? Pues excelente pregunta, amigo, excelente pregunta. Fíjate que en muchas ocasiones, por supuesto que se ejerce una presión mediática. Sin embargo, los juzgadores afortunadamente gozamos con esta independencia y autonomía para emitir nuestros fallos. Y además la ley nos obliga a analizar lo que se llama la verdad material, las constancias que obran en el expediente. Entonces nosotros tenemos que ser objetivos y tenemos que dejar de lado cualquier presión, que te digo, sí, por supuesto que se siente la presión mediática, pero tenemos que entrar a un aspecto de privilegiar la legalidad y el debido proceso. De pronto, te comparto como experiencia, a mí me tocó resolver las primeras resoluciones que le llamamos en materia anticorrupción, ¿no? Para resumir por estos temas de faltas graves en la Ciudad de México, y en algunos casos, por supuesto que sancionamos, pero hubo algunas sentencias en donde determinamos que los elementos de prueba que obraban en el expediente no eran suficientes para tener por acreditada la conducta. Entonces, más allá de que nos dijeran, oye, no, mira, y aquel, no, en el expediente, mis constancias que yo analizo para determinar si hubo o no una actuación ilegal del servidor público, no me dan para más. Entonces, el hecho de que yo sea autoridad resolutora y que estemos con toda la pila para el combate a la corrupción, como juzgador tampoco me da para emitir una resolución sancionadora cuando no tengo los elementos necesarios. Entonces, te digo, es muy importante establecer que el juzgador tiene esa independencia y autonomía para emitir sus fallos. Es una garantía, que se traduce en una garantía para toda persona de que el juzgador se va a pegar a la norma, al debido proceso y a la legalidad. Entonces, es muy interesante esa pregunta. Sí se ejerce la presión, sí, cuando estamos de este lado, híjole, son un cúmulo de presiones tremendas por acá y por allá, pero es nuestra obligación separar toda esa presión del ejercicio jurisdiccional de la función pública. Claro, además en una sociedad tan plural y cada vez avanzamos más en esta pluralidad y en esta diversidad de opiniones públicas, seguramente que el caldo de cultivo para la especulación es riquísimo, ¿no? Y entonces empieza ya a tratar de establecer inclusive presunciones allí, a veces insanas, en contra del Poder Judicial. De eso estoy seguro. Fíjense bien lo que nos comenta la magistrada. Voy a hacer una pequeña nota para todo el público en general. Nos comenta que la autoridad jurisdiccional se dedica a revisar las constancias de los expedientes. ¿Qué significa esto, amigas y amigos? Que la autoridad debe dejar asentado en un documento todos y cada uno de los actos de autoridad. Piensen ustedes, todos hemos tenido noticia de procedimientos administrativos en los cuales somos sancionados o simplemente la autoridad actúa en nuestra contra, pero no hay constancia escrita. Es que el coordinador territorial me dijo tal cosa. Es que el jefe no sé, de sanidad o del hospital me prometió. Eso no existe en materia administrativa. Hay que tener bien presentes que todos los actos de autoridad deben llevar un soporte documental. Se los digo a manera de secreto por allí para que lo sepamos. Todas las autoridades deben de manifestarse o manifestarse con nosotros a través de documentos, a través de escritos y proporcionarnos copias de ellas. ¿Por qué?
Pues por esto que nos dice la magistrada, porque a la hora de estudiar si hay o no responsabilidad, tendrá que verterse el criterio sobre las constancias, es decir, sobre los documentos que siguieron todo el trasunto en este problema. Bueno, muchas gracias, Lisbeth. Tenemos otra pregunta. Esta es para el maestro Marco Antonio Madrigal. Desde la abogacía, es decir, desde el ejercicio de la representación de las personas, ¿cómo se puede cambiar el paradigma que estamos estudiando, la relación funcionario-gobernado en nuestro país? ¿Qué hacer, qué no hacer desde la palestra de los abogados, estimado Marco Antonio Madrigal? Ay, es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que todo es un tema cultural. Yo creo que es un tema cultural en el que tenemos que trabajar todos. Evidentemente, hay organismos y personas del orden jerárquico jurisdiccional de todo nivel. También lo hay abogados postulantes, también lo hay gente de a pie, justiciables, que estamos todos los días ahí. ¿Cuál es el tema más importante para hacerlo? Darnos cuenta que todos formamos parte de un sistema, formamos parte de una comunidad jurídica, formamos parte de todo nuestro sistema jurídico. Entonces, yo creo que los mejores asuntos en los que he podido trabajar y desempeñarme de manera correcta y adecuada es donde el órgano jurisdiccional abre sus puertas para poder escuchar, donde nos permite expresarnos, donde recogemos las apreciaciones que nos dan y se trabaja en conjunto. Por desfortuna, en muchas ocasiones no se permite porque los operadores jurídicos que están a cargo de algunos órganos jurisdiccionales se van a su rincón como si estuvieran completamente alejados de los justiciables, cuando es al revés, deben estar más cerca. Hay cosas que a veces platicando sanamente en calidad de humano se pueden resolver. O sea, me parece, y siempre he insistido y seguiré insistiendo, la solución de los conflictos me parece que no está en los juzgados, no está en los tribunales, no está en la corte. La solución está en nosotros. Desafortunadamente, cuando nosotros no podemos solucionarlo, tenemos que acudir a un tercero para que nos diga qué es lo que tenemos que aceptar como resolución final. Pero me parece que esa sería la finalidad, vernos como pares y en esa virtud trabajar de manera armoniosa y lograr los mejores consensos jurídicos. Muy bien, estimado Marco Madrigal. Esto último, muy interesante. Trabajar como pares en una sociedad que aspira a ser una sociedad apegada a un Estado de Derecho no puede permitir la idea de que los funcionarios servidores públicos sean de mayor valor que cualquier ciudadano. Eso es definitivo. Me parece muy valiosa esta reflexión. Estimada Lisbeth, danos por favor tu última impresión, tu última reflexión, un mensaje que quieras dar a nuestro auditorio, por favor. Sí, bueno, creo que el combate a la corrupción sigue siendo algo muy importante. En México tenemos ahora el Sistema Nacional Anticorrupción, pero mucho de este sistema y precisamente para el funcionamiento está en la participación de la ciudadanía. De hecho, ya también hay sanciones para los particulares vinculados con faltas graves. Pero más allá de estas sanciones, ¿no? Que sabemos que muchas veces el servidor público actúa de manera irregular, pero también hay un particular del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos en México para combatir la corrupción es un mayor grado de civilidad. Bien lo decía Marcos, se requiere la participación de la ciudadanía, hay muchos canales de denuncia para este tipo de actos. Entonces, la autoridad puede tener muchos procedimientos, la ley puede ser muy bonita, pero si no se hace del conocimiento de la autoridad todos aquellos actos que implican una actuación irregular del servidor público, no necesariamente van a ser sancionados, ¿no? Y otro aspecto que me parece muy importante es la promoción de todas estas herramientas con las que cuenta la ciudadanía para hacer del conocimiento de la autoridad los actos de corrupción o para impugnar los daños que reciba por una actuación irregular. Entonces necesitamos esta promoción, por eso son tan importantes estos espacios como en el que hoy nos encontramos. Yo les agradezco la invitación y agradezco mucho la existencia de estos espacios porque llevan a la ciudadanía todo este conocimiento del andamiaje, de los aparatos, pero sobre todo de las herramientas con las que cuentan.
Entonces, tanto la civilidad para no incurrir en actos de corrupción, la civilidad para hacer las denuncias correspondientes. Entonces, debe ser una participación conjunta. El servidor público, en efecto, no tiene un carácter mayor, pero sí tiene un nivel de responsabilidad más alto. Por eso precisa mayor vigilancia, porque su actuación repercute no solo en su esfera, sino en la de toda la ciudadanía. Entonces es importante vigilarlo y eso solamente se logra con la participación ciudadana. Entonces esa sería mi reflexión. Perfectamente y muy claro expresado, estimada magistrada. Pues, amigas y amigos, vamos a terminar con esta maravillosa transmisión que nos ha hecho el favor de acudir la magistrada Lisbeth Muñoz, nuevamente y reiterando N cantidad de veces nuestro agradecimiento por su tiempo. Gracias a usted por su tiempo y su atención. Hasta pronto. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.